¿Me pueden confirmar que ya está iniciada la grabación, jóvenes? Ya, Inge, ya. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar, perdón, con el tema de lo que son las pruebas de hipótesis utilizando Infostat. Ya con ustedes la vez anterior habían visto todo la parte introductoria que es necesaria para este tema. Luego habíamos entrado a ver la parte de lo que era la aplicación en Infostat, pero todavía no habíamos usado Infostat. Espero que ya todo lo hayan descargado. Eso es responsabilidad de cada quien porque al final lo tienen que usar. Voy a ir, pues obviamente, explicando algunas cosas que ustedes pueden, pues si gustan irlas haciendo al mismo tiempo, voy a dar tiempo para eso, o bien poner atención para después replicarlo. Eso va a depender de lo que cada uno pues quiera, cómo lo quiera trabajar. Pero sí voy a ir dando tiempo para que lo puedan ir haciendo en su computadora. Entonces, la prueba de hipótesis, habíamos dicho que íbamos a ver dos, lo que es acerca de una media poblacional normal y vamos también a comparar dos medias poblacionales. En el caso de las dos medias poblacionales, nos vamos a enfocar principalmente en las apareadas y nos vamos a enfocar en las independientes, que serían al comparar dos medias al tomar dos muestras. En este caso, pues obviamente tenemos una muestra, una media poblacional de una muestra que se haya tomado, la cual debe ser representativa, y en función de eso es que vamos a trabajar. Pues en una región cañera se siembra predominantemente una variedad de caña de azúcar que tiene un TSH que habíamos dicho que son toneladas de caña por hectárea, promedio de 103.5 toneladas por hectárea. Un programa de mejoramiento ha desarrollado una nueva variedad comúnmente usada con rendimientos mayores a la variedad predominante. Para probar esa aseveración se siembran 9 lotes experimentales con la nueva variedad y se obtienen los siguientes rendimientos. Habíamos visto que los rendimientos eran estos. Ahorita los vamos a copiar a Infostat, que es lo que debemos de hacer. Y pues obviamente también ya habíamos platicado con ustedes el tema de cuál era la hipótesis que queríamos probar. Ojo, les recuerdo que primero, obviamente uno plantea el enunciado o las hipótesis en función de que la hipótesis nula pues se plantea para ser rechazada. Por lo tanto, yo siempre por cuestiones de practicidad, lo que hago es que la hipótesis alternativa la desarrollo en función de lo que yo como investigador quiero realizar. Obviamente eso va en función del contexto que yo tenga. En este caso se estaba diciendo que el programa de mejoramiento había desarrollado una nueva variedad con rendimientos mayores a la variedad predominante. Eso quiere decir que yo espero que la variedad nueva, la media de la muestra que yo estoy probando, sea mayor a la media común de las demás variedades que se utilizan en el área. Entonces es ahí de donde nace las hipótesis que estamos planteando acá, en donde la hipótesis nula es igual que la media es menor o igual a 103.5 y la alternativa es y la media es mayor a 103.5 TSH. En alguna literatura ustedes van a encontrar que la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad. No le ponen ni mayor o igual, ni menor o igual, sino que solo lo manejan como igualdad. Y es la hipótesis alternativa la que sí debe ir definida. O es mayor, o es menor, o es igual. Pero eso ya va a depender de del contexto en el que ustedes vayan a trabajar. Pero la hipótesis nula, como les estaba diciendo, le ponen solo igualdad, aunque en el otro pongan mayor o menor. Generalmente a mí sí me gusta dejar bien claro que la hipótesis nula, que debe de ser contraria a la hipótesis alternativa, se le coloque menor o igual, o mayor o igual, que sea, digamos, la parte contraria real de la hipótesis alternativa. Pero se los digo porque ustedes van a encontrar en internet, para los que pues, les gusta buscar información para entender mejor los temas, que la hipótesis nula a veces solo se coloca como igual. Entonces, la elección del modelo probabilístico bajo el que se operará en la T-Student, recordemos que la T se trabaja con muestras que son menores a 30, o poblaciones menores a 30, igual o mayores a 30 ya se utiliza con el estadístico Z. Eso es un tema de estadística básico que ustedes pues, ya manejan. Y las especificaciones del nivel de significancia es el 5%. Y pues se establece la regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor es mayor o igual al alfa, que es el nivel de significancia. Esto es muy importante, fíjense, porque de ahora en adelante vamos a estar trabajando con ese p-valor.
o p-value, como le llaman comúnmente, o valor de probabilidad. Eso quiere decir que debemos de definir bien cuál es nuestro nivel de significancia para compararlo con ese valor de probabilidad, y en función de lo que me salga esa comparación, pues voy a tomar la decisión. Y eso es muy importante. Ojo, si el p-valor es menor o igual al nivel de significancia, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. Por el contrario, si el p-valor es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y uno debe de ir concluyendo, y siempre, aunque uno plantee la investigación en función de que la hipótesis alternativa lleva la intención o el objetivo de la investigación que se tenga, siempre se debe de concluir en función de la hipótesis nula. Eso tienen que tener ustedes bien claro. Ahora bien, ¿cómo hago la prueba de hipótesis acerca de una media poblacional? Ya lo habíamos visto también la vez anterior. Ahorita lo que quiero es darles a ustedes toda la parte que lo veamos a nivel de las diapositivas, todos los tres tipos de prueba que vamos a hacer, y luego nos vamos a Infostat para poder replicar. Entonces recordemos que lo que hacemos es que nos vamos a estadísticas, luego inferencia basada en una muestra y luego prueba de T para un parámetro. ¿Por qué? Porque es una media poblacional normal, porque estamos garantizando que es normal. Es una media poblacional la que yo estoy analizando. De ahí nos va a salir esta ventana en donde todos los estadísticos que ustedes ven ahí, donde aparece N, que es el número de datos, la media, la desviación estándar, el valor de T, que sería en este caso el valor crítico de T, el p-valor y el intervalo de confianza, es información que si yo la quiero dejar, la dejo, y si no, solo le dejo el p-valor, que es el que a mí me interesa, o el valor de probabilidad, y lo demás lo quito. Pero generalmente es sano entender cuál es la cantidad de datos, cuál es la media, la desviación estándar. Y en algún momento alguien no, pues obviamente no le gusta, perdón, ese T que aparece ahí no es el T crítico, sino es el T, sería el T calculado, no es el T tabulado. Entonces, a alguien no le gusta el p-valor, lo que hace es corroborar con el valor calculado de T contra la T tabulada o T crítica, y entonces ahí puede hacer la comparación. Pero yo sí les recomiendo que se vayan acostumbrando al uso del p-valor. Luego tenemos ahí con qué nivel de significancia lo quiero realizar y cuál es el parámetro contra el que yo quiero probar hacer mi prueba de hipótesis. Y luego, pues obviamente saco las conclusiones respectivas. Miren, ¿por qué se les explica esto? Generalmente en temas de investigación, y me pasó el día, vamos a ver, de ayer, fue que hablé con una de las personas que yo estoy asesorando, que están actualmente en paz, y me estaba diciendo de que a él le habían asignado dos pruebas, o sea, en realidad dos tratamientos que él quería comparar, y me preguntaba si era necesario hacer una investigación completa con un modelo estadístico y un diseño como tal. Entonces le comentaba que obviamente un diseño debe de hacerse. Recordemos que el diseño no es exclusivo solo para las tres que hasta el momento hemos visto, ¿verdad? Con ustedes definitivamente nos falta ver más. Pero también en el tema de pruebas de hipótesis puedo hacer diseños. Un diseño, por ejemplo, de parcelas apareadas, se le llama comúnmente, en donde yo vengo, que es lo que vamos a ver más adelante, monto mis unidades experimentales, tomo los datos de mis unidades experimentales y esos valores los comparo. Entonces no tengo que hacer todo un diseño experimental, sino que hago una prueba de hipótesis. Entonces, esas cosas, esto es una alternativa muy eficaz y de hecho muy utilizada a nivel de campo. Igual, obviamente, que los distintos diseños que a ustedes se les están explicando, o que ya se les explicaron y que se les van a explicar. En ese sentido, pues ya vimos que el p-valor es de 0.046. Recordando un poco, sabemos que ese p-valor es, o díganme ustedes, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia del 0.05? Para quienes todavía están despiertos. ¿Es menor? Menor. Es Es menor. 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 Ok, si es menor, quiere decir que hay significancia. Hay Si hay significancia. significancia, perdón. ¿Sí? ¿Alguien iba a mencionar algo? Ok,
Si es Si hay menor que... significancia, se rechaza la hipótesis nula. Exactamente. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye en función de la hipótesis alternativa. O sea, no se rechaza la alternativa. Y recordemos que la alternativa era lo que yo quería investigar y se estaba diciendo que en este caso la nueva variedad era mayor, ¿verdad? El rendimiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy afirmando o confirmo que lo que está diciendo este investigador o esta investigación o lo que teníamos como antecedente es cierto. Por eso se regla de decisión. En base a la prueba de T, se observa una probabilidad de P igual a 0.0246 y este valor es menor a la probabilidad permitida, que es el 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Y rechazando la hipótesis nula y no rechazando la alternativa, entonces me enfoco en concluir que la muestra apoya la aseveración del programa de mejoramiento. Quiere decir que la nueva variedad que se está implementando sí da rendimientos mayores a la media que se usa normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que para un investigador es muy bueno porque en realidad hay diferencia estadística entre lo que está usándose normalmente y la nueva variedad. Quiere decir que la recomendación sería usar esa nueva variedad. ¿Por qué? Porque es mayor. No sé si hay alguna duda con esta parte. Muy bien, esto es un repaso de lo que ya habíamos explicado la vez anterior. Aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? Donde ustedes lo van a ir realizando. Después de explicarles, ustedes lo van a plantear y lo van a hacer y me van a decir con qué resultado les da. Pero ahora vamos con una prueba de hipótesis acerca de dos medias parcelas apareadas. Aquí me faltó una diapositiva que quiero agregar, fíjense jóvenes, que es el tema de lo que es la diferencia entre una parcela apareada y lo que es una parcela independiente. Por ejemplo, prueba de hipótesis acerca de dos medias. Para empezar, es de dos medias lo que estamos trabajando. Y acá tenemos dos variedades, ¿sí? Pero ojo, las dos variedades están sembradas en el mismo lote. Entonces, eso lo hace como algo que están vinculado con el otro resultado. Cuando nosotros hacemos, o es más fácil de entender las parcelas apareadas, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en medicina, que a una persona se le da un medicamento un día para ver cuál es su reacción y se le da otro medicamento otro día, pero se le da a la misma persona. O sea que si está la misma persona, entonces vamos a decir que eso es apareado. Aquí pues, estamos viendo lo mismo, que en un mismo lote, se pueden dar cuenta, son 6 lotes, pero en el mismo lote se tienen las dos variedades. Si fueran en lotes distintos o que las condiciones fueran distintas entre uno y otro, entonces ahí ya estaríamos diciendo que serían independientes. No sé si me explico. O sea, lo apareado tiene una relación entre que los resultados de uno se ven influenciados por las condiciones bajo las que está el otro. Porque, por ejemplo, una persona, si a la misma persona se le... Como otro ejemplo que generalmente encuentro, porque es más sencillo verlo en personas, o veámoslo en animales, ¿sí? Por ejemplo, que a un cerdo se le, se le da un tipo de alimento, ¿sí? Bueno, aunque ahí es difícil venir y estar variando alimentos, ¿verdad? Pero se le aplica una vacuna contra algo que haya tenido, pero después se le vuelve a aplicar, pero otra vacuna y se quiere ver la efectividad entre ambas. Si al mismo cerdito le estoy aplicando las dos cosas, hay un antes y hay un después de eso, entonces ahí yo lo hago como parcela pareada. Ya si estoy hablando que a un lote de cerdo les estoy aplicando una cosa y luego a otro lote de cerdo les aplico otra, entonces ahí hablo de parcelas independientes. No sé si eso queda claro, porque es básico que ustedes sepan diferenciar entre lo que es algo apareado y lo que es algo independiente. Una cosa bien interesante para temas independientes es cuando se quieren hacer evaluaciones o comparaciones entre ciertos tratamientos. Ahí también ya se pueden ver como algo independiente, porque estamos hablando de parcelas distintas. Entonces, ahí es donde tienen que ir viendo ustedes esas diferencias. Entonces, ¿qué hacemos con la prueba de hipótesis acerca de dos medias de parcelas pareadas o apareadas? Pues primero hay que tomar en cuenta cómo se ingresan los datos en dos columnas y una para cada población o conjunto de datos. Eso lo tienen que tener ustedes bien definido
porque no se sabe cómo, que si ustedes lo agregan de manera desordenada, por ejemplo, puede que Infostat no se los vaya a identificar para poder hacer la prueba y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna duda con esa parte? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿No hay duda? Ok. En este caso, pues obviamente aquí, como es ya una prueba para dos muestras, ya nos vamos a inferencia basada en dos muestras y de ahí nos vamos a la prueba de tea pareada. Entonces, al tener eso, pues en este caso, la hipótesis a evaluar es que la hipótesis nula, la diferencia entre las medias es igual a cero, que es igual a decir que ambas medias son iguales. Y la alternativa es que no son iguales. En este caso, como no hay un contexto, ojo, eso es otra cosa muy importante que se recuerdan. Deben de definir bien qué tipo de prueba es la que van a aplicar. Si una prueba de parcelas, primero, pues si es de parcelas pareadas o es independientes, y luego saber si la prueba es bilateral o es unilateral. Y si es unilateral derecha o es unilateral izquierda. Esas cosas son las que deben de irse marcando cuando lo vamos o lo estamos elaborando, ¿sí? Y eso es lo que deben de dejar bien definido. Luego de esto, pues obviamente ya tengo esas pruebas, ya tengo las hipótesis, como aquí no hay un contexto, entonces lo que estoy viendo es una igualdad, o quiero saber si son iguales o no son iguales los rendimientos. Hago la prueba, ahí les va a aparecer prueba de T para muestras apareadas. Y ahí tenemos la observación 1 y la observación 2. ¿Cuál es la media 1? Perdón, la diferencia de medias. ¿Cuál es la media 1? ¿Cuál es la media 2? Y cuál es el valor de la diferencia en este caso, la desviación estándar. Y luego tenemos el p-valor de la prueba. Entonces, es 0.7658. Díganme ustedes, comparándolo con el p-valor, el 0.7658 es mayor, perdón, o menor al nivel de significancia. Hablemos de un nivel de Es mayor, significancia de 5%. mayor. Mayor. ¿Ok? Como es mayor, ¿qué quiere decir? ¿Rechazo o no No hay rechazo la hipótesis significancia, nula? no No rechazo. se rechaza No se rechaza, exactamente. Si no rechazo la hipótesis nula, entonces mi conclusión, ¿cuál sería? de que las medias de ambas variedades son iguales. Exactamente. Entonces, eso es lo que debo de ir revisando con las conclusiones. Miren, este tema es un tema muy sencillo, pero sí es sumamente necesario que, pues, tengamos bien claro cómo identificar todo lo que yo quiero hacer. Porque interpretarlo no es complicado, al contrario, es algo bastante fácil. Pero si ustedes no saben cómo venir, qué tipo de prueba van a aplicar, cómo obtener las conclusiones, cuáles son las hipótesis que van a plantear, si plantean hipótesis, pues contrarias, va a depender de a qué le ponen media 1 y a qué le ponen media 2, por ejemplo. Y en Infostat, el orden, la primera columna que ustedes pongan va a ser, no la primera que ponga Infostat, perdón, la primera que ustedes le coloquen, que es la media 1, es la que le va a tomar como media 1. O sea, eso puede variar al momento de querer hacer un análisis. Alguien respondió ayer que no importaba cómo colocaban las hipótesis, uno las definía la conclusión, sí, pero a veces la conclusión se puede digamos, podría cambiar si uno no tiene bien claro en dónde es que coloca las medias. Con eso, esos detallitos son los importantes al momento de hacer los análisis. Aquí hay un ejercicio, ya van a tener el tiempo para poder desarrollarlo. Acá de una vez se les está diciendo. Y ojo, miren, no quiere decir que porque acá el ejercicio y esto me salen que eso es bilateral, todas van a ser bilaterales las pruebas apareadas. No, va a depender de qué es lo que yo quiero conocer. Y tengamos mucho cuidado, porque por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que tengo no sé, tal vez me estoy adelantando, pero que tengo un insecticida A y un insecticida B y quiero probar cuál es mi variable respuesta es número de insectos muertos y quiero probar vamos a ver, sí, quiero probar cuál es el más efectivo. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el más efectivo? Si tengo la media 1 y la media 2, ¿cómo harían la hipótesis? En este caso, plantearían la hipótesis alternativa.
si quieren probar qué insecticida es el más efectivo. Tomando en cuenta, digamos Aquel que tenga menos incidencia de insectos. exactamente, el que tenga menos insectos. Ojo, menos de insectos. Sería el número de insectos muertos, habíamos dicho, vivos. Perdón, vivos les dije, ¿verdad? Sí, vivos. Sí. Ah, ok, entonces el que tenga menor número de insectos vivos es el más efectivo. Con eso es con lo que yo necesito que ustedes tengan muy presente que el planteamiento de las hipótesis. Ahora bien, obviamente ahí tengo que saber si es el insecticida 1 o lo que comúnmente yo utilizo o lo nuevo que yo estoy utilizando. Y así es como voy planteando mis hipótesis. Generalmente lo que se hace es que lo que yo uso como testigo, por ejemplo, lo que comúnmente comparo, lo coloco como media 1 y lo que yo voy a hacer, a aplicar como nuevo o a agregar como nuevo es como la media 2. ¿Sí? Ahí es donde ustedes ya tienen que irlo o como testigo, perdón, es al revés para que lo estandaricemos mejor, porque si no nos podemos confundir. Entonces, lo que yo esté lo nuevo, digamos, que yo quiero probar, lo coloco como media 1 y el testigo que yo tenga lo voy a colocar como la media 2. Miren, lo que quiero es estandarizar eso. Pueden ponerlo al revés, no hay ningún problema, porque el planteamiento de las hipótesis va a depender de cómo ustedes ordenen sus medias. Porque yo puedo decir lo mismo, solo que la media 1 es una cosa y la media 2 es otra. ¿Sí? Que es lo que ya un compañero de usted dijo la vez anterior, que es muy cierto. Pero acá quiero dejar estandarizado eso, que la media 1 siempre lo coloquemos como lo que nosotros estamos usando, como colocando como nuevo, por ejemplo, lo que estamos haciendo, y la media 2 coloquemos la parte del testigo o de lo que comúnmente se utiliza, ¿sí? Como para poder ir estandarizando esa parte. No sé si me explico, no los confundí con eso. No, Inge, ahí estamos. Claro. Ok. Entonces, ya corregí, ¿verdad? Que yo lo había puesto al revés, que también se puede, pero quiero estandarizar con ustedes que quede el primero, la parte de lo nuevo que yo quiero aplicar o lo diferente que quiero hacer y que en la media 2 coloque el testigo o como comúnmente yo lo hago. ¿Por qué? Porque recordemos eso, que al final a mí me interesa probar hacer lo que yo ya hago contra algo que es diferente, cuando solo tengo dos opciones. Cuando yo tengo ya más opciones de probar, entonces ya así, ahí es mejor y es recomendable que se utilice un diseño experimental. Muy bien, tenemos acá las hipótesis. Aquí se para este tipo de prueba de hipótesis. Ah, bueno, perdón. Ahora vamos a ver lo que son las pruebas acerca de dos medias independientes. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, acá era lo que les decía. Acá no van a trabajar en el mismo lote, sino que son dos lotes distintos. En animales es más común utilizar este tipo de prueba. Bueno, como en la parte agrícola también. Pero nos tenemos que enfocar bien en si uno está amarrado al otro o si son dos cosas distintas o tratamientos distintos que se hacen con dos individuos o personas que son ajenos, por así decirlo. Entonces, para este tipo de prueba de hipótesis se requiere la prueba de homogeneidad de varianza. ¿Sí, Marroquín? Inge, yo tenía una pregunta con esto que acaba de decir de las medias. ¿Es para cualquier prueba o solo para las apareadas? No, general, es para todo, para la prueba. Si te puedes dar cuenta, lo que yo hago es relacionarlo con la de una sola muestra. Por ejemplo, acá la de una sola muestra, si te das cuenta, la media es lo nuevo, pero los 20 centímetros es lo que comúnmente se hace. ¿Sí? O sea, el testigo. Y este siempre es así. En este caso, como lo vimos en la de una muestra también, la hipótesis había quedado de esta forma. Que la media 1, aquí no dice media 1 porque es la única media, que la media, y tenemos primero a la media de la muestra que yo quiero hacer o lo diferente, y tengo el testigo como comúnmente lo hago aquí en la media 2, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo estoy estandarizando y lo hago y lo dije para todo, tanto para pruebas dependientes como para pruebas independientes o muestras independientes. No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, Inge, gracias. Gracias por la pregunta, porque así les puedo mostrar de que la idea de estandarizarlo con ustedes es hacerlo de la misma forma en cómo se plantean la prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, ¿sí? Y que todos lo veamos así. ¿Por qué? Porque si lo ponen al revés, puede que sus hipótesis vayan al revés
y al ponerlo al revés y el contexto es otro, entonces ahí es donde van variando los valores. Y es con eso con lo que ustedes tienen que tener cuidado. Muy bien, entonces les estaba diciendo, en el caso de las independientes, solo voy a ver dónde estamos acá. Es esta. Sí, para este tipo de prueba de hipótesis se requiere la prueba de homogeneidad de varianza, por lo que Infostat seleccionará el estadístico T para varianzas heterogéneas o para varianzas homogéneas según el resultado de la prueba. Fíjense que acá, cuando uno lo hace en Excel, uno primero tiene que hacerle a los datos una prueba de F para igualdad de varianzas, ¿sí? En donde las hipótesis que se someten a prueba es si las varianzas son iguales que la hipótesis nula o al menos una varianza es diferente que la hipótesis alternativa. Eso también se los debieron de haber explicado a ustedes en estadística. Entonces, para poder someter a hacer la prueba de variables independientes, repito, deben de hacer una prueba de homogeneidad de varianza. Ahora, la ventaja que tiene Infostat es que de una vez les hace a ustedes la prueba y ahí les dice qué tipo de prueba aplicó. Si está aplicando una prueba de T para medias independientes con varianza homogénea o si aplica una prueba de T para medias independientes con varianza heterogénea. Pero eso de una vez Infostat lo hace. En otros casos uno primero tiene que hacer la prueba de F de homogeneidad de varianza para ver si trabaja una prueba de T para homogeneidad de varianza o para heterogeneidad de varianza. Pero los resultados ahorita se van a dar cuenta ustedes cómo los debe uno de concluir en función de la prueba, porque no es necesario que nosotros primero hagamos la prueba y después veamos qué hacer, sino que de una vez Infostat les dice a ustedes, hicimos esta prueba y este es el resultado. Entonces la prueba de hipótesis acerca de medidas independientes, rendimientos en toneladas de caña por hectárea, bajo 2 tratamientos de aplicación de fósforo. Tenemos fósforo 0 y tenemos fósforo 240. Aquí era lo que tendríamos nosotros que dejar bien definido de cómo es que vamos a estar planteando nuestras hipótesis. ¿Qué es la hipótesis 1 y qué es la hipótesis 2? Si se pueden dar cuenta acá, por ejemplo, ¿qué es lo que comúnmente yo hago y qué es lo nuevo? ¿Sí? Eso lo tengo que dejar bien definido. Acá en el contexto quizás no lo van a encontrar, pero igual, tenemos que en este caso la hipótesis a evaluar es la hipótesis 1 es menor o igual a la hipótesis 2, a la media 1 es menor o igual a la media 2 y la media 1 es mayor a la media 2, la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso de las hipótesis que quiero evaluar, primero, ahorita lo que quiero es mostrarles el procedimiento y después vamos a ver cuáles son las conclusiones y cómo fue que se colocaron esas hipótesis. Entonces, es necesario para ingresar los datos en Infostat, se deben de crear una columna donde se coloque el nombre o código de la variable útil para la clasificación y una columna donde se ingrese el valor de la variable a estudiar. Si ustedes se dan cuenta, la forma en cómo yo voy a ordenar los datos para poder decirle a Infostat que me los analice, pues va a depender de qué tipo de prueba la que yo estoy haciendo. Para las dependientes, voy a regresar un poco para que lo veamos. Para las dependientes, si se dan cuenta, se ordena de esta forma. Miren, tenemos una muestra en una columna y otra muestra en otra columna. En el caso de las independientes, el ordenamiento es diferente, ¿vean? Porque en una columna vamos a colocar, digamos, los tratamientos que se están aplicando y en otra columna vamos a aplicar los resultados. Y así es como lo debemos de ordenar. Ahorita les voy a explicar esa parte. Luego nos vamos a una prueba de T para muestras independientes. Ahí coloco qué variable es la que yo quiero medir y cuál es mi criterio de clasificación, que en este caso la variable que se quiere medir son los resultados que yo tengo de los lotes a los que yo les estoy tomando datos. Y mi criterio de clasificación, pues es el tipo de tratamiento que yo estoy aplicando. Luego de eso me va a preguntar acá, miren, y eso es algo muy importante. Cuando yo quiero ver, primero quiero saber cuál va primero. Si el de mi media 1 es 240, o en este caso fósforo P 240, o mi media 1 es fósforo 0. Eso lo tengo que dejar bien claro. ¿Qué me lo dice a mí? Pues obviamente las hipótesis que yo voy a estar planteando.
Luego tengo que ver qué tipo de prueba, si es unilateral derecha, ahí le voy a colocar si quiero el número de observaciones, las medias, la varianza, la diferencia, los grados de libertad, el p-valor, el valor, en este caso el valor de t, que sería el t calculado. Si la presentación lo quiero en horizontal o en vertical. Algo muy importante es esta parte que debe de estar marcada, miren, que dice usar la corrección de Salterweight si las varianzas no son homogéneas para un nivel de significancia del 5%. O sea, si las varianzas son homogéneas, pues obviamente va a ser una prueba de T para varianzas homogéneas. Si las varianzas no son homogéneas, entonces va a ser una prueba de T para varianzas no homogéneas, considerando la corrección de Stewart. Entonces, de Salterweight, perdón. Entonces, esa parte la tenemos que dejar bien clara al momento de lo que nosotros queremos indicarle. Entonces, si se pueden dar cuenta, al observar la salida del análisis, se puede decir que el rendimiento del tratamiento fósforo 240 es mayor que el rendimiento del tratamiento fósforo 0. Entonces, y la prueba es unilateral. ¿Cómo lo veo? El p-valor es menor al 0.0001 y el punto 0001 es mayor o es menor al nivel de significancia. Pregunta. Es menor, ¿verdad? Ok, si es menor hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y no se rechaza la alternativa y se concluye en función de la alternativa. Ahora bien, aquí es donde quería que tomáramos muy en cuenta cómo es que se plantearon las hipótesis. Si nosotros venimos y nos damos cuenta en esta parte, tenemos que, se dice, al observar la salida del análisis se puede decir que el rendimiento del tratamiento P240 es mayor que el rendimiento del tratamiento P0. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el testigo? ¿Cuál es mi media 1 según esto? O lo nuevo que yo estoy aplicando, digamos. P240. Ajá, así es. ¿Y cuál es mi media 2? P0. P0. P0, que sería mi testigo, ¿de acuerdo? Miren, como les digo, lo puedo poner al revés, dirá alguien, pero eso lo puedo poner, claro que lo puedo poner al revés, pero ojo, tengo que tener bien claro qué tipo de análisis es el que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque aquí como se puso de esa forma, entonces pedí que fuera unilateral, pero ¿qué tipo de prueba unilateral se le estaba pidiendo acá? Aquí es donde tenemos que ver, tener bien claro si es unilateral derecha o es unilateral izquierda. Y miren, se le planteó unilateral derecha. ¿Por qué? Porque vimos que la alternativa, estaríamos acá, que la media 1, que sería ¿cuál? ¿Fósforo 240 o fósforo 0? 240. Exactamente. 240. Fósforo 240 es mayor, estamos hablando de la hipótesis alternativa, que fósforo 0. Fósforo 0 es como que fuera mi testigo, por eso lo coloqué como media 2. Eso es lo que quiero que vayan ustedes entendiendo bien al momento de plantear sus hipótesis. Repito, los pueden plantear de otra forma, pero si no lo estandarizamos se puede complicar. Y a veces es mejor tener esa idea ya estandarizada cuando uno está trabajando, porque entonces uno no empieza a colocar hipótesis o a hacer pruebas de hipótesis a lo loco, sino que uno le da un cierto ordenamiento lógico que a uno también le ayuda a poder ordenar lógicamente las otras pruebas. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, tendríamos que la media 1, que es fósforo 240, es mayor a fósforo 0. Esa es la alternativa. Y la hipótesis nula es que fósforo 240 es menor o igual a fósforo 0. Entonces, si nosotros venimos y rechazamos, según los resultados que tengo, la hipótesis nula, en este caso, entonces ahí quiere decir que no se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, estamos concluyendo, como bien lo indica acá, que el rendimiento del tratamiento de fósforo 240 es mayor que el rendimiento del tratamiento fósforo 0, que era lo que originalmente a mí me interesaba probar. ¿Dudas con esta parte? ¿No? Inge, ¿Sí? yo tenía una duda, digamos ahí cómo sabemos cuál es el testigo y el nuevo. ¿Cómo sabemos cuál es el testigo y el nuevo en dónde?
en la tablita que teníamos ahí para decir que es la media 1 o la media 2. Si Bueno, este eso te lo 240, tiene que decir el contexto de la investigación que tú estás haciendo. O sea, al final, yo me imagino que tú lo estás preguntando en función de que, ¿por qué yo le puse al tratamiento 0 o qué es el testigo? Porque generalmente el no aplicar resulta siendo un testigo. En esta, ¿cómo puede ser al revés? Puede ser que lo que comúnmente se aplica es fósforo 240 y ahora lo que yo quiero es no aplicar fósforo, a ver qué pasa. Si me dan ese contexto, entonces, ¿cómo pondrían las medias? ¿O cómo pondrían las medias, Marroquín? Si se te dice, por ejemplo, que comúnmente se trabaja con fósforo 240 y se quiere probar qué pasa con fósforo 0. pues el fósforo 0 sería la media 1 y el 240 la media 2. Exactamente. No sé si me explico, depende Sí. del contexto, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, acá, pues obviamente sabemos que el fósforo 240 es lo nuevo y el fósforo 0 es como el testigo. Entonces, ahí es donde, por eso es que lo tenemos planteado de la forma que se está trabajando esto, ¿sí? Y así es como debe de verse. Gracias, Inge. Muy bien. Algo importante, miren, que tienen que ver ustedes acá, es precisamente qué tipo de prueba es la que esto lo está, aplicó Infostat, porque les repito, cuando nosotros venimos y lo hacemos en Excel, por ejemplo, a las pruebas independientes le tenemos que hacer una prueba de homogeneidad de varianza. Pero acá Infostat lo hace directamente y aparece acá donde dice peón bar. ¿Ven ustedes el valor de peón bar? ¿Sí lo ven? Es el Sí. 0.2307. Exactamente, es el 0.2307. Quiere decir que él utilizó una prueba de homogeneidad de varianza y el valor es 0.2307. Ahora bien, con esa prueba de homogeneidad de varianza y ese dato que yo tengo ahí, esto no concluye acá. Antes de concluir o antes de plantear esta conclusión que yo ya tengo acá, también debo de concluir, ¿sí? Por eso dice acá, debido a que se solicitó la prueba de homogeneidad de varianza, Infostat contrasta las siguientes hipótesis. La hipótesis nula es que bueno, en este caso es la varianza 1 es igual a la varianza 2 y la hipótesis alternativa es que la varianza 1 no es igual a la varianza 2 o lo que es lo mismo decir, al menos una varianza es diferente. Entonces hay que considerar el P-on bar, que el P-valor de la prueba de homogeneidad de varianza fue de 0.2307, mayor al nivel de significancia utilizado. O sea que tengo que comparar el valor de probabilidad de la homogeneidad de varianza, que en este caso es 0.2307, que es mayor al nivel de significancia. No existe significancia, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que se realizó una prueba de hipótesis acerca de dos medidas independientes para igualdad de varianzas. Y esa fue la prueba que de una vez hizo Infostat. Si nosotros primero le hubiéramos hecho esa prueba de homogeneidad de varianza y tuviéramos la opción de decir qué tipo de prueba debe hacer Infostat, entonces le tuvimos que haber dicho que hiciera una prueba de varianzas homogéneas. Ya si el p-valor hubiera sido más bajo que el nivel de significancia, quiere decir que hubiera rechazado la hipótesis nula y no rechazó la hipótesis alternativa. Entonces, al pasar eso, o Infostat lo que realizó hubiera sido o lo que hubiera realizado era una prueba de hipótesis acerca de medidas independientes para varianzas desiguales. ¿Sí? No sé si me explico con esa parte. O sea, es necesario que definamos qué tipo de prueba hizo Infostat, prueba de T, si para homogeneidad de varianza o para heterogeneidad de varianza, ¿verdad? O desigualdad de varianza, como quieran denominarlo. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahorita a hacerlo en Infostat ya directamente. Se los quería explicar acá despacio para que ustedes pues lo fueran analizando y lo fueran canalizando, pero ahora ya lo vamos a hacer en Infostat. Voy a dejar de presentar. Bueno, a la otra es un ejercicio que tienen que hacer. Muy bien, les voy a compartir la pantalla.
Todos vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Sí. Muy bien. Voy a entrar a Infostat. Y vamos a ir haciendo cada uno de los ejercicios que estaban acá, solo que lo vamos a plantear directamente en Infostat. Muy bien. Entonces vamos a proceder acá. Miren, lo primero que tenemos que hacer acá en Infostat, por cierto, voy a abrir las diapositivas, fíjense jóvenes, porque, permítanme. Para que las tengamos acá y veamos cuáles son los valores. Muy bien. Lo primero, vamos a hacer la primera parte, para que vean que es bien fácil y las diapositivas están hechas para eso, para que ustedes lo puedan hacer incluso sin que alguien les esté diciendo cómo. Veamos acá, archivos, me voy a nueva tabla y en nueva tabla me aparece esto. ¿Sí? Si voy rápido y alguien lo quiere ir haciendo, digamos en conjunto, me avisan por favor, para hacerlo un poco más despacio. Entonces, tenemos este valor, o si se van quedando, me dicen, mire, puede repetir, no hay problema, yo les repito ese paso. Voy a minimizar esto para que veamos los valores conjuntos. Muy bien, la columna 1 al final acá, pues definitivamente no nos interesa marcarla, pero sí vamos a colocarla por cuestiones de, pues obviamente de identificar bien que tenemos el lote, ¿sí? Y acá en la columna 2 le estoy dando doble clic encima, TCH. TCH. Entonces acá vamos a tener el lote 1, 2, Enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego tenemos los rendimientos acá, 103.15, 103.92, 104.26, 103.36, 103.72, 104.19, 103.42, 104.38, 104.5. ¿Sí? Perdón, ahí ya se me fue uno por el Enter, pero solo lo marco y acá lo puedo eliminar. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí están los datos. ¿Alguna duda con la forma en cómo introducir los datos? ¿No? Inge, Otra, ¿sí? yo tengo una pregunta en donde dice caso, ¿cómo ingresó los datos? No. En donde dice caso. Sí, en la primera columna. Eso no, eso ya estaba, eso es por defecto lo da el Infosat. Es que creo que apuntó mal el dato de la fila 9. Ok, vamos a revisar. Ah, sí, tiene razón, gracias. 104.5. Ahí estamos. Marroquín, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres a esta fila? Donde dice caso. Sí, sí, es que creo que... Esa aparece por defecto. No la agregué yo, sino aparece. No sé si te diste cuenta. Por Sí, ya ejemplo, vi ahorita. ¿sí? Sí. Esa no la tienes que colocar, esa va apareciendo solo. Ahora bien, otra forma de poder agregar los datos, porque muchas veces uno no se puede poner tiene uno unas bases de datos muy grandes en Excel. Si yo vengo, vamos a abrir otro archivo, otra nueva tabla. ¿Ve? Si te das cuenta, en la nueva tabla ya aparece caso 1 y ya va numerándose solo. Entonces, si yo quiero venir y copiar estos valores que tengo acá, no puse promedio, ojo, no lo vayan a colocar, porque si no lo va a tomar como un dato extra. Le doy copiar y luego me voy acá y le doy clic, un clic derecho encima y le pongo pegar, incluyendo nombres de columnas, no me lo va a pegar, no me lo identifica. En cambio, si yo vengo y tengo una base de datos en Excel, entonces le voy a dar, voy a abrir el Excel. Todos esos datos los tendría yo que pasar a Excel. Acá sí me los permite Excel que los use, miren.
Ahí ya lo tengo pegado. ¿Sí? Ojo, si yo vengo y copio esto de Excel y le doy copiar y me voy a Infostat, agregarlo, pegar incluyendo nombres de columnas, ahí sí me lo identifica. ¿Te dieron cuenta? En la primera, cuando lo quise pegar directamente desde acá a las diapositivas, no. Esto solo les acepta formato de Excel para poder venir y agregarlo y pegarlo. ¿Sí? Alguien puede hacer su Excel porque se le facilita más hacerlo directamente en Excel. O ya tiene una base de datos de Excel, entonces ya viene, lo copia de Excel y lo pega. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Muy bien. Voy a borrar esto porque es lo mismo que acabamos de hacer allá. O sea, mejor voy a usar este y no voy a usar el otro porque yo creo que era más... Ah, bueno, ya perdón, ya lo hice. Ok, entonces, aquí tenemos los valores, voy a revisar porque sí, hay que tener mucho cuidado. Con un dato que se ponga diferente, pues me va a variar mis resultados. Gracias por darse cuenta si se colocan bien o no. 105, 103.15, 103.92, 104.26, 103.36, 103.72, 104.19, 103.42, 104.38 y 104.5. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice acá Infostat? Miren, pues, eso aquí ya lo tengo agregado, pero me voy a estadísticas. Veamos acá. Me voy a estadísticas. En estadísticas me voy a inferencia basada en una muestra. Vamos bien hasta ahí todos. Y luego de esto me voy a prueba de T para una media, ¿vean? Prueba de T para una media. Le doy clic. ¿Sí? Y acá ya me aparece cuál va a ser la variable o las variables que yo quiero analizar. En este caso, la variable lote, como les digo, no lo voy a usar. Lote lo dejé solo para identificar de dónde obtuve los datos. La variable que yo voy a utilizar es TCH. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando, verdad, jóvenes? Sí. Inge, Inge. disculpe, ¿Qué ¿será que me puede aparece? volver a repetir ese paso? Donde salió lo del el cuadrito ese de prueba T para una Muy media. bien. Ah, Ya estás acá, ¿sí? sí, y otra duda, Inge, ¿por qué Ajá. no puso el promedio ahí en la información? Porque el promedio te lo va a sacar de una vez Infostat. Ah, bueno, Si gracias. vos lo colocas acá, va a aparecer que ese valor es otro valor más que te va a analizar y te lo va a meter entre los datos y no es un dato más. Por eso es que no lo usé. ¿Por qué? Porque Infostat te lo hace. ¿Sí? ¿No Está les bien, ha quedado Inge, duda? gracias. Muy bien, entonces, por tu pregunta, nos vamos a estadísticas. ¿Estás bien ahí? Sí, Inge, ¿Ok? Luego, inferencia basada en una muestra. sí, Luego, prueba de T para una media. Clic. Y ahí ya te aparece esto. ya. Gracias, ¿Sí? Inge. Muy bien. Ahora nos vamos a variables. ¿Qué variables son las que voy a utilizar? TCH. Marco TCH. Y marco la flechita. Porque es la única variable que yo necesito utilizar. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar. Aquí me aparece, miren, ojo. Y esta es la parte interesante, porque si ustedes no hacen bien esto, puede que se vayan a confundir. Entonces, acá si quiero dejo marcado todo, N, media, desviación estándar, el valor de T, el valor de P, el intervalo de confianza. Aquí es donde yo ya tengo que ver el parámetro que yo estoy comparando, el nivel de significancia y el tipo de prueba que voy a aplicar. Por ejemplo, acá ya estábamos diciendo que, ¿qué tipo de prueba es? ¿Es unilateral o es bilateral? Unilateral. ¿Y qué tipo? ¿Unilateral Unilateral. derecho o unilateral izquierdo? A la derecha. Izquierda. Derecha, derecha. El compañero que Es dijo derecha. izquierdo, ¿ya te diste cuenta de tu error? Sí, ingeniero, ya. Ok. Pero me preocupa porque sí, como les digo, si no lo tenemos bien claro, se los puedo volver a explicar. ¿Sí? Ok, entonces tenemos ahí unilateral derecha, ¿verdad? Entonces es unilateral derecha. ¿Qué parámetro es el que vamos a estar utilizando de comparación? 103.5, ¿verdad? Entonces coloco acá el 103.5. Acá no sé si me estaban diciendo, bien, aquí me dice el nivel de significancia, miren, 0.05. Ojo, no crean que todo es a 0.05.
Ahora bien, acá, si se pueden dar cuenta, aquí les aparece el 95, o sea que aquí no tengo que colocar el nivel de significancia, sino que lo que tengo que colocar es el nivel de confianza. ¿Sí? Si me dice que como trabajo con un nivel de significancia del 5%, entonces voy a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Ojo, tengamos cuidado con eso, porque si ustedes le ponen acá 0.5 o le ponen 5, por ejemplo, no se los va a aceptar. Para empezar, es el nivel de confianza el que yo tengo que agregar. Muy bien, le doy a aceptar. Y ahí ya me da la prueba. Miren. Me indica cuál es la variable, cuántos datos tengo, cuál es la media de esa variable. Esto es lo que el compañero estaba preguntando. Mira, ¿por qué lo voy a agregar ahí? ¿O por qué no lo agrego? Porque Infostat me lo calcula. 103.88 es exactamente el mismo valor que tenía acá, mira. En mi media, 103.88. Entonces no lo coloco por eso, porque si lo coloco, lo va a considerar como un valor más, como otro lote más. Muy bien. Y si nos vamos a las conclusiones que tenemos acá con ese procedimiento, es el mismo valor, 0.0246, ¿sí? ¿Por qué decidimos que el parámetro era ese? Disculpen. ¿El parámetro era cuál? 103.5. Porque te está diciendo el contexto. Dice, en una región cañera se siembra predominantemente una variedad de caña de azúcar que tiene un TSH promedio de 103.5 toneladas por hectárea. Es lo que comúnmente se utiliza, o sea, el testigo. Ah, ya. Y recordate que lo que estás viendo es la media de es la prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, o sea, una. Entonces tenés que tener un parámetro con que compararlo. Por eso es que ya está definido ese promedio. ¿Me explico? Va, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos eso acá. Aquí hay un ejercicio para que ustedes lo practiquen. Eso obviamente lo vamos a hacer. Voy a avanzar con los demás y luego se quedan ustedes practicando esa parte. Ahora vamos con la siguiente, que sería una prueba de hipótesis acerca de dos medias de parcelas apareadas. Repito, es muy importante que ustedes sepan que lo apareado es que una depende de la otra o está muy relacionada. Eso tienen que aprender a discernir. Cuando son independientes es porque una es independiente a la otra, o sea, son diferentes, incluso hasta el trato es diferente, por así decirlo, ¿no? En las condiciones. Entonces, ahora que tenemos esto, voy a cerrar esta parte. Bueno, lo vamos a minimizar. Y este lo voy a cerrar, no lo voy a guardar. Otra tabla. Voy a abrir una nueva tabla. Luego me voy con los datos que necesito. Y acá vean, es lo que les decía. Acá puedo venir y darle, marcar. Vamos a minimizar esto. Vamos a cambiarle el nombre. Puedo poner NF acá, como identificando el número de parcela que se está trabajando. Acá le puedo colocar el CP72-2086. Acá, si yo quiero agregar otra columna, lo puedo colocar acá, miren. Le doy a agregar. Le doy clic encima y es la CG97-77. Le doy OK. Y acá puedo ir agregando los valores. Como son pocos en este caso, pues los puedo ir agregando uno por uno, ¿no? ¿Qué no coloco el promedio? Porque obviamente, vamos a eliminar esto, ya Infostat lo calcula, ¿verdad? Entonces tenemos 160, 112, 184, 186, 104, 152, que sería el valor. ¿Sí? Luego tenemos acá 130. Si me equivoco en algún dato, me van corrigiendo, por favor. 225, 149, 168, 139. Y esos serían los valores que voy a utilizar. Repito, lo que hubiera podido hacer más fácil también era agarrar los datos, copiarlos en Excel y de Excel copiarlos para este formato de Infostat. ¿Sí? Muy bien, vamos bien hasta ahí. Voy a esperar unos segundos ahí para que
que vayan ustedes, lo agreguen para quienes lo van haciendo en conjunto. Inge, una pregunta. ¿Sí? Dime. Y ahí solo ese tipo de información nos da, como lo que había mostrado en el ejercicio anterior, o nos da como una conclusión o algo así. No, la conclusión la tienes que hacer tú. Infostat solo le da a uno un dato, un número. Dependiendo del número, haces tú las conclusiones. Yo no volví a concluir porque ya lo teníamos ahí bien claro, pero no esperes que Infostat te analice porque no lo va a hacer. Te da el valor y tú tienes que concluir en función del valor y tienes que concluir en función de todo el planteamiento que previamente hiciste. Por eso solo saber utilizar Infostat no es, no sirve de nada, porque el que piensa es uno y uno es el que tiene que usar los datos para hacer el análisis. Una conclusión no te la va a dar Infostat, lo tienes que hacer tú. Ya, gracias. Entonces, y eso, esa es la esencia de esto. Infostat es fácil de utilizar. Incluso lo que yo les estoy explicando acá, ustedes ven un tutorial y se los explican hasta mejor. Pero cómo analizarlo, cómo plantear la hipótesis, cómo concluir en función de esa hipótesis planteada del contexto que yo tengo, la investigación que estoy realizando. Eso es algo ya que ustedes tienen que analizar. Y esa es la esencia. A mí no me interesa saber si saben usar o no saben usar Infostat. No me interesa, sinceramente. Lo pueden aprender. Me interesa que analicen para qué sirven los datos, para qué se los voy a agregar y qué hago yo con los valores que Infostat me da, porque eso es lo que vale en una investigación. Todo el análisis que ustedes van a hacer de las conclusiones que van a sacar del dato que Infostat les da. No sé si alguien iba a mencionar algo más. Yo, Inge, ¿Sí? ¿cómo le hizo para que le saliera esa pestaña con los resultados? Eso todavía no lo he hecho. Esto es de la anterior, que maximicé lo que anteriormente habíamos hecho. Esta no es de los nuevos datos, sino es de los datos anteriores que analizamos. ¿Me explico? Ya, O sea, ya. todavía no he avanzado. Esto lo hice para explicarle a la compañera para qué era lo que Infostat me daba. Pero los valores de esto todavía no lo he hecho. No he hecho el procedimiento. No sé si esa era tu pregunta. ¿La compañero? Sí, No sé si Inge, esa era. sí, Inge, ¿Sí? sí. Ah, ok. Entonces todavía no hemos llegado a eso. Pero no sé si Marroquín sí queda claro lo que te comenté. Sí, Inge, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Como les digo, miren, no tengan pena, quizá, y tal vez ahí les pido disculpas, mi tono suele ser un poco fuerte en algún caso, no porque me moleste, al contrario, yo agradezco mucho que estén preguntando, créanme que es fascinante cuando uno tiene una clase en donde hay dudas, aunque alguien pregunte algo que no sea correcto, no hay problema. Yo siempre se los he dicho, hay que darse la oportunidad de equivocarse, porque yo prefiero equivocarme preguntando y que alguien al final pues se pueda aburrir o se pueda molestar a quedarme con la duda todo el tiempo. Entonces sí. No es que me moleste, eso sí quiero dejar bien claro, al contrario. Y gracias por las intervenciones. Entonces, tenemos los datos acá y ahora nos vamos a estadísticas. Y en estadística nos vamos a inferencia basada en dos muestras, ¿ven? Y luego aquí ya buscamos la prueba de T apareada, ¿ven? Y ahí lo tenemos, prueba de T apareada. Le damos clic, por eso es importante que yo sepa qué tipo de prueba estoy aplicando. Si es una prueba pareada o es una prueba independiente. Acá ya yo le voy a agregar las variables, miren, que yo quiero analizar. Entonces vengo y generalmente la intención es que los datos los metamos en el orden en el que yo coloco cuál es mi variable o mi media o cuál quiero que sea mi media 1 y cuál quiero que sea mi media 2. Y eso me lo va a dar este orden. Miren, ahí ya le agregué, me lo va a tirar como 1 y agregué este y me lo va a tirar como 2. Ahora bien, ¿cómo sé cuál de estos dos es el testigo o cuál es el nuevo o el nuevo producto? Eso ya va a depender del contexto, ¿sí? Acá, como le expliqué a la compañera anteriormente, ¿verdad? Puede ser al revés, pero eso va a depender del contexto. Por lo tanto, si nosotros nos vamos al planteamiento que tenemos acá, en donde la media, perdón, solo lo vamos a ver acá, tenemos que la media 1 no es igual a la media 2 y la media 1 no es igual a la media 2, tenemos como observación 1, en este caso, al CG 9777, ¿sí? Ah, bueno, aquí tenemos mucho cuidado, miren, porque ya este resultado, según las observaciones,
Entonces me está diciendo, y eso es algo que voy a tener que arreglar en las diapositivas para que lo tengan bien claro, fíjense. Porque acá, si tenemos la observación 1 es CG97 y tenemos la observación 2 es CP72-2086. Como en este caso estamos hablando de una prueba bilateral, pues definitivamente, digamos, cuál es observación 1, cuál es observación 2, no tiene mucho, digamos, problema. Pero siempre hay que definir cuál es la 1 y cuál es la 2. Entonces, para hacerlo igual a como lo tenemos ahí, aquí me está diciendo que la media 1 es CG97-77 y la media 2 es CP72-2086. No sé si todos lo visualizan. Entonces, de ser así, pues es mejor que dejemos la CG97-77 como la primera y luego esta la vamos a dejar como la segunda, CP72-2086. ¿Sí? Como lo tenemos acá. Y así me aparece observación 1 y observación 2. Como les digo, como en este caso, las pruebas son, es una bilateral, no habría problema, pero ojo, tengo que tener mucho cuidado con eso, por eso estoy recalcando mucho esta parte. Luego de agregar en el orden en el que yo quiero cuál va a ser mi media 1 y cuál va a ser mi media 2, le voy a dar a aceptar. Y acá tengo que ver cuáles valores son los que yo necesito. Aquí sería bueno que nos den las medias, ¿sí? Que la diferencia de medias, la desviación estándar no es necesaria para verlo, intervalo de confianza tampoco, el valor de T, el valor de P. Acá ya me trabaja, si se pueden dar cuenta ustedes. Bueno, primero definamos, ¿es bilateral o unilateral? Según el planteamiento. Bilateral. Bilateral. Es bilateral, ¿verdad? Ahora bien, miren, si se recuerdan ustedes en la anterior, a mí me pidieron un nivel de significancia, o sea, un nivel de confianza. Pero en este caso, no es necesario el nivel de confianza colocarlo acá, porque el nivel o el nivel de significancia, porque el nivel de significancia con el que yo voy a trabajar me va a servir para poder comparar el p-valor. Entonces, en este caso tenemos que es bilateral, le damos a aceptar y ya me dan estos valores, ¿sí? Que si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos CG9777 primero, la observación 1, la observación 2, CP72-2086, son N valores que ya me los dio ahí, cuál es la diferencia de medias, cuál es la media 1, cuál es la media 2, me da el T valor y me da de una vez en la prueba bilateral o P valor, que es la que a mí me interesa comparar, y me da 0.7658. Entonces díganme ustedes, ¿ese valor es mayor o es menor al nivel de significancia? Si yo trabajo con un 5%, con un 10% o con un 1% de significancia, el nivel de significancia a mí me sirve para poder compararlo con mi p-valor. Por lo tanto, no lo necesito colocar en la prueba. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo utilizo cuando saco mi T crítica, ¿verdad? De mi tabla. Pero en este caso, de una vez lo utilizo para poder comparar con mi p-valor de mi prueba. Y es bilateral. El p-valor que tengo acá, 0.7658, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia? Es mayor. Es Es mayor, mayor. por lo tanto, si es mayor, ¿qué pasa? ¿Hay significancia o no hay significancia? No hay. No No hay hay No hay significancia. significancia. Si no hay significancia, quiere decir que, No ¿cuál se sería la rechaza la No se hipótesis rechaza la nula. hipótesis nula. Ok, no se rechaza la hipótesis nueva, pero ¿cuál es su conclusión? Porque esa es la decisión. ¿Cuál sería su conclusión? De que los dos tratamientos son iguales. Pero no me lo digas solo así. O sea, tenés razón, pero no, si usted me dice los tratamientos son iguales, eso no es algo que venda una investigación que ustedes están haciendo. Para hacer investigación, si alguien quiere hacerlo en algún momento, y miren que he tenido unas satisfacciones tan grandes al ver egresados triunfando en temas de investigación a nivel mundial. Dice uno, wow, y saber que por lo menos yo tuve la oportunidad de darle sus primeras, no quiere, y eso sí lo quiero dejar bien claro, no quiere decir que por mí es que hayan logrado eso, no, sino que yo tuve la oportunidad de darle sus primeras clases de investigación, es un orgullo para mí, fíjense. Obviamente el avance y el análisis depende de la inteligencia pero más que de la inteligencia, de la perseverancia y del deseo de alguien de hacer las cosas bien. Entonces, alguien que esté a esos niveles no va a decir solo, sí son iguales los dos. No,
Aquí podemos ampliarlo y podemos decir, bueno, la variedad CG97-77 muestra que, y versus la variedad CP72-2086, según los resultados obtenidos con un nivel de significancia del 5%, decimos que estadísticamente son iguales. ¿Por qué? Porque la media de 154.83 estadísticamente es igual a la media de 149.67. Por lo tanto, pues obviamente, como no hay diferencia, no hay una diferencia estadística marcada entre las medias, podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Me explico? Ahí va uno desenvolviéndose, pero eso se dice fácil, pero hay que escribirlo. Eso es una verdadera conclusión. Y ustedes generalmente se quedan solo con lo básico, con, bueno, son iguales, no son iguales, y ahí queda. No, uno tiene que ser más descriptivo y describirlo considerando que las personas que me están leyendo, que me están viendo o que lo están analizando, pues no tienen mayores datos. Y el investigador soy yo. O sea, yo tengo que transmitirles ese dato. No sé si queda claro. ¿Alguna duda? Sí, ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos, y perdón que a veces meta también algunos temas de motivación, pero es necesario que ustedes se metan en la idea de que algún día van a llegar a ser grandes en lo que en lo que quieren hacer en su vida. Y esa es una de las cosas que a uno no se lo dan y no se lo dicen generalmente en las clases. Por eso uno tiene que aspirar a llegar lejos. Siempre. Lo que ustedes quieran en la vida, deseenlo, piénsenlo. La ley de la atracción existe, yo se lo digo yo por experiencia. Si uno se mentaliza qué es lo que uno quiere hacer, hacia dónde uno quiere llegar, uno lo alcanza. Pero primero eso, el autoconvencimiento es muy importante. Muy bien, vamos con la otra parte entonces, con los siguientes datos. Aquí hay un ejercicio para que ustedes lo vayan lo realicen. Y tenemos acá los valores. Ahora bien, habíamos dicho, esta es prueba de hipótesis acerca de dos medias independientes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahí lo voy a dejar el resultado. Pues esta tabla la voy a quitar, no me va a servir. Podría guardarla si yo quiero, ¿verdad? Me voy nuevamente con un archivo, nueva tabla. Vamos a copiar los valores, que son los que me interesan. Y ojo, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pongo primero y qué pongo después? ¿Cómo lo ordeno? Fíjense que acá, según Infostat, acá lo está indicando claramente, debemos de colocar una columna en donde colocamos cuál es el tipo de tratamiento o de prueba que yo estoy haciendo y otra columna en donde tenga la variable respuesta. Entonces, acá, se pueden dar cuenta, voy a colocar fósforo. Fósforo y acá a la par, enter, voy a colocar el TCH, que es la variable respuesta. Entonces, tengo acá los valores. Díganme ustedes, como Infostat me identifica el orden, aunque fíjense que aquí es independiente a cómo meta yo los valores, porque yo le puedo decir después a Infostat que tome cuál va a tomar como media 1 y cuál va a tomar como media 2. Eso se lo puedo decir. Entonces, pero, digamos, originalmente, ¿cuál habíamos Ingeniero, dicho? ¿Perdón? disculpe, solo podría volver a repetir cómo definimos cuál es la primera y cuál es la segunda. Sí, eso sí no me quedó muy claro. ¿Cómo definimos cuál es la primera y cuál es la segunda? Es que no se trata de cómo definirlo, sino de tomar la estandarización que yo les estaba planteando, de que la primera, en este caso, la media 1, ¿cuál sería la media 1? Alguien que recuerde lo que les dije. Sería fósforo El 0. fósforo 240. Es el fósforo 240 y la media 2 sería el fósforo 0. ¿Por qué? Porque la media 1 es lo que yo quiero agregar como cambio y la media 2 voy a agregar lo que es como testigo o lo que comúnmente yo hago en el campo. No sé si esa era la pregunta del compañero. Sí, ya, gracias. Muy bien, entonces en ese sentido la media 1 tendríamos que era ¿qué? 240 habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, aquí voy a agregar como identificación 240, 240, 240 y 240. Y luego el 0, 0, 0 y 0. ¿Por qué? Si se pueden dar cuenta ustedes, son 8 datos los que yo tengo acá, que quiero agregar. Y luego, ¿cuáles serían los valores de 240? 165, 167, 168 y 167.
Luego acá en 0 serían 150, 155, 149 y 153. Serían los valores. ¿Por qué en fósforo le puse lo mismo? Porque es una identificación que yo estoy haciendo para poder decir cuál es el tratamiento que yo estoy aplicando. Y a la par la variable respuesta que yo estoy midiendo de esos lotes que son independientes. Entonces, al momento de hacer esto, pues ya puedo venir y agregar los datos. Así es como debe de trabajarse esta parte. No sé si queda claro. ¿Por qué puse primero el 240? Porque estoy identificando que mi media 1 va a ser el fósforo 240, que es lo nuevo que yo estoy introduciendo. ¿Y por qué puse como segundo el 0? Porque lo que estoy pidiendo es que en orden, si yo no les digo a Infostat, aquí es donde tiene que tener usted mucho cuidado. ¿Cuál va a ser el orden? Entonces tengo que venir y ponerlo yo en orden para que identifique ese orden. Esa sería, digamos, la parte resumida de esto. ¿Alguna duda con esa parte? ¿No? Muy bien. Entonces, al tener esto, luego me voy a estadística, inferencia basada en 2 muestras, ¿sí? Como acá se pueden dar cuenta ustedes, acá puedo hacer yo una prueba de F para igualdad de varianzas, miren, pero de una vez ya yo le pido a Infostat que él me lo realice. Entonces, aquí en prueba de T, solo prueba de T es una prueba de T para medias independientes, ¿de acuerdo? Le doy clic, lo acepto, me va a salir la ventana. Y acá es donde dice variables, tengo que colocar la variable respuesta que yo tengo, que en este caso es TSH. Y donde dice criterios de clasificación, le voy a agregar fósforo, que es la forma en cómo yo quiero que me clasifique o me ordene las medias. ¿Vamos bien? ¿Nadie se va quedando? Ok. Luego le doy aceptar. ¿Alguien va a preguntar algo? Si no, desactiven sus audios, por favor. Ok. Miren, acá es donde yo ya tengo que tener mucho cuidado en cómo lo voy a ordenar. ¿Qué quiero que me deje como media 1 y qué quiero que me deje como media 2? Porque generalmente acá donde dice grupos activos no se ordena como yo lo tengo acá, sino que se ordena al revés y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el que yo quiero como media 1? Habíamos dicho. Pregunto. El 240. Muy bien, entonces para decir que cuál es la media 1, voy a colocar selección versus el restante, miren. Y cuando digo eso, entonces dejo marcado 240. Quiere decir que me va a tomar el 240 como media 1. Ojo, eso es muy importante. Si acá me hubiera aparecido el orden que yo coloqué acá, entonces no hubiera habido problema y lo dejo todo contra todos. Pero es mejor, o tal vez para no, lo pueden tomar ustedes como, no como regla, sino como una sugerencia de que mejor coloquen selección versus el variante para saber cuál es el primero y seleccionan cuál quieren que sea la media 1. Ahora bien, ¿qué tipo de prueba es la que voy a hacer? ¿Bilateral o unilateral? Unilateral. ¿Y unilateral qué? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Ah? Derecha. Lateral derecha. Muy bien. Tenemos unilateral derecha, ¿verdad? Aquí lo marcamos. Y luego nos vamos a que si yo quiero número de observaciones, varianza, grado de libertad T, intervalo de confianza, las medias, las diferencias, el p-valor, que es el que me interesa. La presentación, si es horizontal o vertical. Usar la corrección de Satterthwaite, si las varianzas no son homogéneas para una eficacia del 5%. Entonces acá lo dejo, ¿verdad? De una vez lo voy a dejar definido y lo voy a aceptar. Y ahí, si se pueden dar cuenta ustedes, ya tendríamos que el grupo 1 es 240, que sería mi media 1. El grupo 0 el grupo 2 es mi media, es mi fósforo 0. Y ahí tendríamos los valores que me estaban marcando. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que es unilateral. Aquí ya me sale el tipo de prueba de una vez.
que es unilateral derecha, habíamos dicho, ¿verdad? Y es menor al 0.0001. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Según los datos que me están saliendo, o las respuestas que yo tenía acá, ¿sí? Menor al 0.001. Aquí solo me puso unilateral. Esa es una versión antigua, ahora ya está mejor explicado. Y veamos el 0.2307 para ver si coincide. 0.2307, muy bien, sí coinciden los valores, si ustedes se pueden dar cuenta. Pero con eso es que hay que tener mucho cuidado, como les estaba diciendo. Cuando selecciono, pongo el selección versus los restantes, entonces tengo que saber para poder identificar cuál va a ser la media 1 y la media 2, porque si lo pongo al revés, puede que mi resultado sea diferente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Se pudiera, no hay problema, pero tengo que analizar bien cuál es mi media 1 y cuál es mi media 2. Aquí, si se pueden dar cuenta, entonces ya vi el p-valor de la homogeneidad de varianza. Es 0.2307. Díganme si se recuerdan qué hipótesis son las que estamos sometiendo en la homogeneidad de varianza. ¿Qué hipótesis eran? Que la varianza 1 es igual a la varianza 2, esa es la hipótesis nula. Y la alternativa es que la varianza 1 no es igual a la varianza 2. Muy bien. No son iguales las varianzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes se pueden dar cuenta que el p-valor es mayor al nivel de significancia del 5% que estábamos trabajando, y ese 5%, pues es el 0.23 es mayor a ese nivel de significancia, por lo tanto, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué tipo de prueba independiente aplicó Infostat? ¿Para varianzas homogéneas o para varianzas heterogéneas? Varianzas homogéneas. Exactamente. Homogéneas, ¿por qué? Porque no se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula me está diciendo que las varianzas son iguales, o sea, son homogéneas. ¿Dudas? Bueno, y el p-valor, pues obviamente el p-valor que yo tengo acá es menor a mi nivel de significancia. Yo defino qué p-valor voy a utilizar. Si es el 5%, es menor. Si es menor, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. No rechazo la alternativa, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que, según las hipótesis que yo estaba planteando, en este sentido, solo déjenme ver dónde las tengo acá. Aquí están, ¿verdad? Quiere decir entonces que la media 1, que es el P240, es mayor a mi media, a mi fósforo 0. ¿Sí? O sea, sí hay diferencia en aplicar fósforo a no aplicarlo. ¿Dudas? Inge, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es que era que me confundí un poco cuando empezó a hablar sobre el valor de peón bar. Ajá, ¿y No cuál, sé si podría cuál es? repetir esa última parte. Sí sabes que estamos sometiendo hipótesis sobre homogeneidad de varianza. Peón bar significa probabilidad de la homogeneidad de varianza. ¿Sí? ¿Y sí sabes o sí recuerdas cuáles son las hipótesis que se están sometiendo ahí al análisis? ¿Marquín? Pues ¿O no era sabes de qué ahí, estamos hablando? pues creo que eran donde habíamos Perdón, ¿me utilizado la... escuchas? Sí, Inge. Ok, ¿sí sabes para qué sirve la el p-valor de la homogeneidad de varianza? No, ¿No? no, Inge. Ok, volvamos a las diapositivas entonces. Cuando nosotros hacemos pruebas de medias independientes, antes de hacer esas pruebas, yo tengo que venir e identificar qué tipo de prueba de T. Hay dos tipos de pruebas de T que pueden hacerse para medias independientes, para dos medias independientes. Una es una prueba de T para varianzas homogéneas y otra es una prueba de T para varianzas heterogéneas. Cuando yo lo hago a mano o lo hago incluso con Excel, para poder saber qué tipo de prueba de T voy a aplicar, debo de ver si las varianzas son homogéneas o si las varianzas son heterogéneas. Y para eso yo tengo que hacer una prueba previamente, que es una prueba de F. ¿Sí? Entonces, esa prueba de F yo voy a someter a consideración dos hipótesis.
la hipótesis nula, que sería que la varianza 1 es igual a la varianza 2, versus la hipótesis alternativa que me dice que la varianza 1 no es igual a la varianza 2. Entonces yo tengo que someter estas dos hipótesis a mi prueba de F para homogeneidad de varianzas. No sé si hasta ahí vamos bien, Marroquín. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ok. Perdón, jóvenes, pero ahorita ya me hay quedé ingenieros que no se Sí, le se escucha. escucha. Sí, es que me quedé sin internet. Como cosa rara que en la escuela, ¿no? Bueno. Voy a volver. ¿Sí se está compartiendo todavía la diapositiva? Bueno, no son diapositivas, sino es la pantalla la que estoy compartiendo, ¿verdad? Muy bien. Marroquín, perdón, lo último que te pregunté era si lleva o hasta dónde llegué, que me escucharon, quizás sería la pregunta. Estaba hablando sobre que teníamos que hacer esa prueba de F. Prueba de F para homogeneidad de varianzas, ¿verdad? Y Ajá. esa prueba de F tiene, o como es una prueba de hipótesis, solo que utilizando el estadístico F, pues voy a someter a consideración dos hipótesis. La hipótesis nula, que es que las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa es que las varianzas no son iguales. Así de simple. Entonces, cuando yo lo hago en en Excel o lo hago a mano, primero tengo que hacer esa prueba para poder ver qué tipo de prueba es la que voy a aplicar. Si voy a aplicar una prueba de T para medias independientes de varianzas homogéneas o una prueba de T para medias independientes de varianzas heterogéneas. Pero Infostat de una vez hace la prueba y te da el p-valor para decir qué prueba usó. Por ejemplo, en este caso, el p-valor es 0.2307, que es mayor al nivel de significancia de 0.05, que es el que se utiliza comúnmente. Y como no hay significancia porque es mayor, quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál era tu hipótesis nula, Marroquín? La varianza 1 es igual a la varianza 2. Entonces, ¿cuál va a ser tu conclusión? ¿Qué tipo de prueba utilizó Infostat? ¿Usó varianzas homogéneas o utilizó varianzas heterogéneas? Varianzas homogéneas. Exacto, porque esa es tu conclusión. Porque eso te está diciendo el p-valor. ¿Me explico? Sí, ahora sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, ahí tienen ejercicios para que los puedan ir desarrollando. Esta parte de cómo utilizar, miren, cómo se utiliza Infostat es lo más sencillo que puede haber. Incluso ustedes, repito, por medio de algún tutorial lo pueden hacer. Ahora bien, ¿cómo venir y analizar los datos para decirle a Infostat lo que ustedes quieran que Infostat haga? Esa es la clave de recibir una clase. Voy a dejar de grabar si ya no hay más preguntas, jóvenes.